En la casa, en el carro, donde estés hay un abrazo que te quiere fortalecer. Suena familiar, se oye en el hogar, palabras que ayudan a crecer y amar. Suena familiar, Dios en el centro, familia unida, corazón abierto. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Gracias por acompañarnos hoy viernes 10 de abril, rogando a Dios se encuentren disfrutando de su amorosa presencia. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto implica que su palabra debe estar profundamente arraigada en nuestra mente y corazón, no de una manera superficial u ocasional, sino como una necesidad constante por escuchar su voz. Somos familia. Usted no está solo o sola. Tiene en Cristo una familia que además de orar por ustedes, desea apoyarles en sus necesidades. Envíenos un WhatsApp o llámenos al 811-590-9879 y estaremos orando por su petición. En este tema, el antes y después de Pedro, estamos participando Celeste y Rebeca, servidoras de Dios y de ustedes. ¿Quién fue Pedro en la Biblia? Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Pedro desempeñó un papel fundamental en la iglesia primitiva, siendo uno de los líderes más importantes después de la resurrección de Jesús. Su nombre significa piedra o roca en griego. La figura de Pedro en la Biblia es una de las más interesantes y complejas. Desde un pescador humilde hasta uno de los líderes de la iglesia primitiva. Su viaje espiritual nos ofrece un espejo de nuestra propia lucha por la fe. Su historia nos recuerda que la transformación personal es posible, incluso en aquellos que parecen tener una naturaleza compleja y contradicciones profundas. Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue uno de los primeros discípulos de Jesús. Su encuentro con Jesús, narrado en los evangelios, marcó un punto de inflexión en su vida. Jesús lo llamó a seguirlo y Pedro, sin dudar, dejó su trabajo para unirse a la misión de Jesús. Un hombre de fe y dudas, como nosotros. Pedro, a pesar de su compromiso con Jesús, era un hombre de carne y hueso, con sus propias fortalezas y debilidades. Era impulsivo, valiente y apasionado, pero también podía ser inseguro, temeroso y propenso a la duda. El antes y después de Pedro está marcado de momentos de fe excepcional, como cuando confiesa abiertamente a Jesús como el Mesías. En un momento crucial Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Este pasaje, conocido como la Confesión de Pedro, establece la importancia de Pedro como uno de los pilares de la iglesia cristiana y también de momentos de debilidad, como cuando lo niega 3 veces durante su juicio. Marcos 16:66-72. Impulsivo y autosuficiente, Pedro solía actuar o hablar antes de pensar, confiando demasiado en sus propias fuerzas. Marcos 14:29-31 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo,
no te negaré. También todos decían lo mismo. La negación de Pedro, un acto que lo llena de culpa y arrepentimiento, es un testimonio de la lucha que todos enfrentamos en nuestra vida espiritual. Nos recuerda que la fe es un reto diario, un proceso constante de crecimiento y transformación. En su arrepentimiento, Pedro encuentra la gracia de Jesús, quien lo restaura y lo convierte en un líder transformado. El antes y después de Pedro nos deja claro que nosotros podemos ser transformados por su gracia. Su experiencia con Jesús lo ha cambiado en profundidad. En el Pentecostés es el primero en predicar el Evangelio lleno del Espíritu Santo. Esto lo leemos en Hechos capítulo 2. Su mensaje llega a miles de personas, marcando el comienzo de la expansión del cristianismo. Desde entonces, Pedro se convierte en un misionero incansable, predicando el Evangelio en diferentes lugares, incluso en Roma, donde se cree que fue martirizado. Las cartas de Pedro en el Nuevo Testamento son un testimonio de su liderazgo y transformación. En ellas encontramos un hombre lleno de sabiduría y madurez espiritual que anima a los cristianos a vivir vidas dignas de su llamado. Su mensaje es un llamado a la santidad, a la perseverancia en la fe y a la resistencia ante la persecución. El antes y después de Pedro se convierte en una inspiración para todos. Su legado nos recuerda que la transformación personal es posible. Aunque todos tenemos nuestras debilidades, la gracia de Dios puede cambiar nuestros corazones y convertirnos en instrumentos en su obra. El antes y después de Pedro es una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan una vida más profunda con Dios. Es una historia de fe, arrepentimiento, perdón y transformación. Pedro, el pescador que se convirtió en un líder de la iglesia, nos enseña que no hay límite para la gracia de Dios. Su ejemplo nos anima a enfrentarnos a nuestras propias dudas e inseguridades, sabiendo que la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos y guiarnos en el camino hacia la santidad. Al igual que Pedro, fue transformado radicalmente después de la resurrección de Jesús, nosotros hoy en día podemos ser transformados viviendo en el poder de la resurrección. ¿Qué les parece, familia? Queremos invitarles a que sea parte de nuestro canal en su WhatsApp. Abajo, en novedades, le da clic y arriba nos encuentra como Suena Familiar. Por favor, suscríbase y recibirá nuestras notificaciones y sobre todo los programas. Siga con nosotros porque Celeste está lista para continuar. Buenos días, querida Celeste. Muy buenos días, mi querida hermana Rebeca, y buenos días a todos los que nos están escuchando en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de volvernos a encontrar con ustedes. En este mes hemos estado incluyendo el antes y el después de algunos personajes bíblicos para poder compararlos con nosotros y darnos cuenta de la forma tan radical que Dios puede transformar nuestras vidas cuando nosotros somos guiados a un arrepentimiento genuino y verdadero. Hoy estaremos estudiando la vida de Pedro, una vida bastante fascinante, sobre todo por su carácter que no deja de parecerse a nosotros en lo personal. La forma tan radical en que Dios transforma la vida de Pedro es un gran ejemplo para nosotros. Su antes y su después de comprometerse con Dios son muy fascinantes. Después de la resurrección de Jesucristo, Pedro fue transformado de una manera radical
Y Dios le da la oportunidad de predicar el Evangelio ya una vez que él fue transformado. Y nada de todo aquello en lo que él se hubiera equivocado, donde su carácter voluntarioso lo hubiera traicionado y lo hubiera llevado a caer en el pecado de negar, de traicionar a Jesucristo, nada de eso fue tomado en cuenta por Dios. Una vez que él se arrepintió, su vida entera fue transformada. Y así como cuando dominado por su carácter, él se equivocó y cae en pecado y ahora él se arrepiente y es transformado por la gracia de Dios. Se vuelve un hombre que en su día a día gusta de buscar a Dios, gusta de hacer la voluntad de Dios. Un hombre que no tiene temor porque sabe que su Dios maravilloso lo guarda y lo cuida. Y ahora es un hombre obediente a los mandamientos que la palabra de Dios nos muestra, pero no solo se queda ahí, sino que también va y le predica a otros acerca del arrepentimiento. Maravilloso, mi Señor, la forma en que puede transformar la vida de nosotros como simples seres humanos en instrumentos en sus manos para predicar la palabra de Dios. Así como nosotros hoy en día podemos experimentar la gracia de Dios y ser transformados de una manera radical en servidores de Cristo, dando frutos dignos de un arrepentimiento genuino, verdadero, de un compromiso real con Dios y guiando a otros al arrepentimiento y a buscar a Dios. Vamos a analizar el antes y el después de la vida de Pedro. Pedro creía que él lo podía todo. Lo podemos leer ahí en Marcos capítulo 14, versículo 26 al 31, que nos dice: Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. La verdad es que cuando no hemos sido confrontados a la realidad de la vida, nosotros somos capaces de hacer todo. Pero cuando somos confrontados a la realidad, a la verdad, nos volvemos tan temerosos, tan cobardes, tan miedosos, capaces de, por protegernos a nosotros mismos, negar la existencia de Dios en nuestra propia vida. Pedro confiaba en él, no en Dios. Él pensaba que él podía mucho, pero en sus fuerzas. Su frase dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Él pensaba que estaba dispuesto a todo por Jesús, pero al ser enfrentado a la realidad, salió la verdad de lo que había en su corazón. Y podemos darnos cuenta que lejos de que estaba realmente comprometido con Dios, huyó, mintió, hizo todo lo que él no pensaba que iba a hacer. Cuando al estar al frente de lo que había dicho, si fuera necesario morir, yo lo haré, la realidad es que él negó a Jesucristo. Cuando la ocasión en la vida real se da, nosotros realmente sacamos lo que hay en nuestro corazón. Y tenemos que entender que sin un arrepentimiento genuino y verdadero, no habrá fruto digno de un arrepentimiento genuino. Es necesario reconocer que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, que es Dios el que tiene que transformarnos, pero nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados para poder ser transformados de una manera radical. Queremos recordarles que somos familia y que queremos orar por ustedes, así que quiero compartirles nuestro número de WhatsApp 811-590-9879. Nos pueden escribir,
llamarnos o enviarnos un audio compartiendo sus peticiones. Gracias, Celeste. Qué bendición lo que nos compartes. Y a ustedes, familia, gracias por continuar con nosotros, por sus mensajes, por su confianza al compartirnos sus peticiones. Y estamos muy agradecidos con sus oraciones. Esto los hace parte importante de su programa, Suena Familiar. Continuamos con el tema el antes y después de Pedro. La importancia de Pedro en la Biblia. Pedro juega un papel crucial en la narrativa bíblica. Su relación con Jesús, su transformación personal y su liderazgo en la iglesia primitiva le confieren una importancia única. A través de la historia de Pedro, la Biblia nos presenta un relato realista del ser humano, con sus virtudes y defectos. Nos recuerda que la fe no es un camino fácil, sino un viaje lleno de desafíos y oportunidades de crecimiento. El antes y después de Pedro. Las cartas de Pedro en el Nuevo Testamento continúan siendo fuente de inspiración y enseñanza para los cristianos de todos los tiempos. La historia de Pedro nos recuerda la importancia de la fe, la transformación personal y el liderazgo en la iglesia. Su viaje espiritual nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y a buscar su gracia en nuestra propia vida. El antes y después de Pedro es un modelo de fe y transformación, porque Pedro representa un modelo de fe y transformación para todos nosotros. Su historia nos anima a crecer en nuestra relación con Dios, a ser valientes en nuestra fe, a ser humildes ante nuestros errores y a buscar el perdón y la restauración. Aunque Pedro tuvo momentos de debilidad, él nunca renunció a su fe en Jesús. Su historia es una fuente de esperanza para todos aquellos que buscan una vida más profunda con Dios. Nos recuerda que la gracia de Dios puede transformar nuestras vidas y que a través de la fe podemos superar nuestras debilidades y convertirnos en instrumentos en su obra. El antes y después de Pedro lo llevó a ser valiente y audaz en la predicación. Tras ser lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó con gran poder sin importar la persecución. Tenemos ese ejemplo en Hechos 4, del 8 al 10. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La predicación de Pedro y cumplimiento profético. Pedro se levantó y explicó que lo ocurrido cumplía la profecía de Joel 2:28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este pasaje del Antiguo Testamento anunciaba que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Predicó sobre Jesús como el Mesías, su muerte y resurrección, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe en él. Como resultado, cerca de 3,000 personas se bautizaron, formando la primera gran comunidad cristiana. La llenura del Espíritu Santo transformó a los discípulos. Antes temerosos, ahora hablaban con valentía en otras lenguas, proclamando las maravillas de Dios a judíos de diversas naciones que se encontraban en Jerusalén por la festividad. Este fenómeno permitió que cada oyente escuchara el mensaje en su propio idioma, causando asombro y confusión entre la multitud. Nosotros, hoy en día, podemos hacer cambios radicales en nuestro carácter.
teniendo al igual que Pedro un antes y después, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme. Familia, me despido de ustedes rogando a Dios que seamos transformados por su gracia y que la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes y sus familias. Y por favor, no se pierda el programa del próximo lunes con el tema El antes y después, pero ahora de Esteban. Siga con nosotros porque Celeste concluirá con este interesante tema. Te escuchamos, Celeste. Gracias, mi hermana Rebeca, y continuamos con el tema de hoy, el antes y el después de un personaje tan fascinante como lo era Pedro. ¿Quién nos iba a decir que alguien que predicó la palabra y el arrepentimiento de una manera pero tan hermosa como lo vemos en el libro de Hechos, cuando se convirtieron miles de personas ante su predicación, había pasado por una crisis como esta? Una crisis en la cual su carácter lo había traicionado. Una crisis en la que se dejó ver un hombre que trataba de hacer las cosas pero en sus propias fuerzas. Pedro confiaba en él, no en Dios. Y él no había experimentado todavía lo que era confiar en Dios. Él pensaba que él podía contra el mundo. Su frase era, aunque todos se escandalicen, yo no. Él pensaba que estaba dispuesto a todo por Jesús, pero ante la realidad nos quedamos sorprendidos de lo que él hizo. Pero al ser enfrentado con la realidad salió la verdad de lo que había en su corazón y podemos darnos cuenta que lejos de estar realmente comprometido con Dios, estaba comprometido con él como hombre. Cuando él está al frente de lo que él había dicho, si fuera necesario morir, yo lo haré. En la vida real, cuando la ocasión se dio, vemos a un Pedro lleno de temor, negando a Jesucristo, negando que había andado con los discípulos, negando su relación con Dios. El miedo lo llevó a negar a Dios. Y debemos identificarnos con Pedro porque muchas veces disimulamos para que los demás no se den cuenta que somos cristianos. Más bien buscamos encajar en esos grupos de amigos, de trabajo y hasta participamos en lo que ellos hacen, aunque sabemos que a Dios no le agrada que hagamos esas cosas. Pedro acababa de externar una valentía y sus palabras fueron, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. No mucho tiempo después de esta escena, sucede el arresto de Jesucristo. Y en Marcos 14, versículos del 66 al 72, vemos a un Pedro tan diferente. Dice la palabra de Dios. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. La criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba con gran dolor en su corazón. ¿Cuántas veces Dios ha tenido que confrontarnos de esta manera? ¿Cuántas veces hemos tenido que ser como Pedro, confrontados a esa realidad de que realmente nosotros no estamos comprometidos con Dios? Y saben, creo que tiene que ver mucho con que no ha habido un arrepentimiento genuino, sino que como seres humanos tratamos en nuestras fuerzas, igual que Pedro, de hacer las cosas que le agradan a Dios. Pero es que si no hemos sido transformados, si no hemos sido renovados, si no somos una nueva criatura, no se puede.
hacer las cosas que le agradan a Dios en nuestras fuerzas, porque es en el poder del Señor. Ahí en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuándo es? Cuando viene el Espíritu Santo en nosotros, pues cuando nos arrepentimos con un corazón verdadero, un arrepentimiento genuino, un reconocer que nosotros somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo para poder ser salvos y para poder ser transformados. Y entonces viene a nosotros esa gran ayuda del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, el cual nos guía, nos enseña y nos lleva a tener una mejor relación con Dios. Pero no es en nuestras fuerzas, porque cuando nosotros tratamos en nuestras fuerzas, vamos a caer en la tentación, como cayó Pedro, tratando de ser igual a aquellos que nos rodean, pero como hijos de Dios, nosotros no podemos ser iguales. Ahora somos nuevas criaturas y las nuevas criaturas tienen la oportunidad de ser transformados de una manera radical y sobre todo un compromiso real con Dios, porque es Dios el que te ha transformado y es Él el que te va a guiar, te va a enseñar y te va a decir, como le dijo a Pedro cuando lo mandó llamar, díganle a Pedro que vaya a Galilea porque así había quedado con él. Fíjense qué hermoso, una vez que Pedro lo había negado, una vez que Pedro se había arrepentido, ahora él lo estaba llamando para que fuera a Galilea, para continuar con todas aquellas promesas tan maravillosas que Dios les había hecho a ellos. Hoy hemos terminado y queremos agradecerles el favor de su atención. Mi querida hermana Rebeca y una servidora, Celeste, les esperamos el próximo viernes. Pero queremos recordarle que nos pueden escuchar lunes, miércoles y viernes de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes. Que Dios te bendiga grandemente.